¿Se acuerdan que más o menos donde habíamos dejado? Íbamos a ver archivos. Habíamos visto archivos. Habíamos, más que nada, habíamos jugado con la salida estándar y con la entrada estándar. Y escribíamos en un archivo. Vamos a retomar un poquito de ahí. Bueno, ¿se acuerdan? Lo que hacíamos nosotros era, para abrir archivos, teníamos que usar una función que se llamaba fopen, y siempre había que cerrarlo si lo abríamos, y que esa función se llamaba fclose. ¿Sí? Si se acuerdan que habíamos hablado del tipo file, ¿sí? Que es una estructura que adentro tiene un montón de miembros. Pero los importantes, bueno, es el file descriptor y qué sé yo. Eso es más de la parte teórica. Hoy enfoquémonos en cómo hacemos funcionar esto, ¿sí? Este es este slide que tiene que saber más o menos qué tiene, qué no tiene. No es completamente necesario para lo que vamos a hacer hoy. Sí tiene que saberlo. Pero hoy vamos a ver un poco las funciones, cómo se usan y algunos ejemplitos. ¿Sí? Entonces, primero que nada, para abrir el archivo ya hemos visto que usábamos fopen. La función fopen iba a recibir dos argumentos, el nombre del archivo y el modo en que queríamos abrirlo. ¿Sí? Y nos iba a devolver un puntero a file que es nuestro stream, que nosotros lo vamos a ir llevando por todo el programita, porque todas las funciones que usan los archivos necesitan saber cuál es el stream que tiene que usar. Esto es porque tranquilamente podríamos tener un archivo en donde haya varios streams abiertos. ¿Sí? Bueno, entonces la función fopen recibe como primer argumento una cadena. Tiene que ser una cadena. Puede ser constante o puede ser un arreglo. Ahora vamos a hacerlo con un arreglo, por ejemplo. Y una cadena que es el modo en el que se va a abrir el archivo. Eso lo habíamos visto y ahora lo vamos a repasar. Lectura, escritura, para agregar, etc. Y nos devuelve un puntero a file, que es lo que decía yo, que es el stream que lo vamos a ir llevando por todos lados. Entonces, nuestro programa, apenas empecemos, no sé por qué no está. U10, no. Code primero y ahí sí U10. Vamos a ver. Primero vamos a ver. Ya habíamos visto para leer. No, vamos a ver para leer. Vamos a leer los archivos. Primero vamos a leer un carácter. Entonces ya dejo preparado ese archivo. ¿Sí? Entonces tenemos file asterisco fp. ¿Sí? Este va a ser nuestro puntero a file. Y este va a ser el puntero al stream que vamos a ir moviendo por todos lados. Entonces, ese puntero va a ser el que va a recibir lo que devuelve la función fopen. Nosotros acá por ejemplo, vamos a leer un carácter. Vamos a leer un carácter de un archivo que se llame fruta. Y lo vamos a leer, así que vamos a usar el modo R. Habíamos dicho R, W y A son los modos principales. ¿Sí? R para leer, de read. W para escribir, de write. Y A de append significa escribir al final. Si nosotros leemos, no hay ningún problema. El archivo obviamente tiene que existir. Si nosotros queremos escribir un archivo con W, exista o no exista el archivo, va a crear el archivo nuevo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos información en un archivo y lo abrimos para escritura, se va a perder toda la información que tenga el archivo si lo abrimos en modo escritura. ¿Sí? Porque lo sobreescribe. Ya vamos a ver eso más al rato. Por ahora tenemos que vamos a abrir un archivo como lectura y vemos que lo vamos a cerrar. Fclose. Este es el programa mínimo que nosotros tenemos que tener siempre. ¿Sí?
abrir un archivo y cerrarlo. ¿Sí? Cosas que van a pasar ahora. Yo, si mal no recuerdo, no existe ese archivo porque lo borré. Fruta. Vamos a cerrar esto. Claro, no existe el archivo, ¿ven? Acá estoy listando todo el directorio. No existe el archivo fruta. Entonces, si yo ejecuto este programa, así, la orden fue terminada. ¿Ven? Tengo un error. Se apagó el programa, se rompió, porque traté de cerrar un archivo que nunca había sido abierto. Porque el archivo no existe. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros trabajemos con archivos, de la misma manera cuando habíamos hecho, ¿se acuerdan? Cuando trabajábamos con malloc, cuando trabajemos con archivos, también tenemos que chequear que el archivo haya sido abierto de forma correcta. Y para eso tenemos que evaluar el valor de fp. ¿Por qué? Porque fopen devuelve un null. Fopen devuelve null si no se pudo abrir el archivo. ¿Sí? Entonces, if fp es igual a null, quiere decir que no se pudo abrir el archivo. ¿Sí? No se puede abrir el archivo. Y termina el programa. Si ejecutamos acá, bueno, me imprime. Alcanzan a ver, ¿no es cierto? No les tapa el zoom. Dice, no se puede abrir el archivo. El intérprete de órdenes devolvió 1. Este mensaje este es un mensaje del BIM, ¿sí? Quiere decir que terminó el main y pasó por acá, ¿sí? Si nosotros ejecutamos este archivo desde afuera, van a ver que no me dice, simplemente no se puede abrir el archivo, ¿sí? Es como que le está devolviendo ese 1, pero bueno, no hay nadie que lo intercepte a ese valor, por ahora. Luego podemos jugar con eso si quieren. Bueno, lo que podíamos hacer era, por ejemplo, y ya empezar a trabajar con esto. Archivo. Vamos a crear un arreglo. O puede ser un puntero también. O puede ser un arreglo. Se llama archivo. Y vamos a poner el nombre del archivo acá. Y acá vamos a poner esto. Sí. Listo. Y entonces, acá vamos a poner esto. No se pudo abrir el archivo fruta.txt. ¿Ah? Entonces vamos a ir siguiendo este programita después más adelante. Bueno, listo. Esto ahora sí debería ser el mínimo programa que nosotros tendríamos que tener siempre. El arreglo acá con el nombre es opcional, obviamente. Pero nos va a servir también para trabajar un poco más cómodos. Tengan cuidado, los que usen Windows, hay veces que nosotros no lo habíamos aclarado antes, pero este archivo fruta.txt, el compilador, el programa cuando ejecuta, lo busca en la ruta donde está corriendo el a.out en este caso, ¿no? Acá me estoy fijando el a.out. Si no existe acá, no lo va a buscar en otro lado. ¿Está? Pero puede ser que por algún motivo yo lo ponga en otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, si es un archivo de configuración, que ahora vamos a jugar con algo de eso, vamos a ponerlo en otro lado. Entonces, siempre busca en el directorio actual. Si yo quiero ponerlo en otro directorio, tengo que poner la ruta, pues ya sea relativa o absoluta, depende. En Linux se pueden poner rutas relativas. Creo que en Windows también. Pero lo que tienen que tener cuidado, si usan Windows, es cuando ponen rutas con directorios, son las barritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Windows, si ustedes se fijan y entran a la línea de comandos, van a ver que la ruta de directorio es algo así. C, 2 puntos, barra, ¿sí?
Y después están los directorios, documentos, barra, lo que sea. ¿Y ahora qué pasa? Esta barra es la barra de escape en las cadenas. ¿Sí? Entonces quiere decir que no está creyendo que el D es un comando. El D mayúscula es un comando. Y acá está creyendo que el F es un comando, así como acá es el N un comando. ¿Sí? O sea, está escapando el carácter D mayúscula acá. Entonces, si ustedes usan Windows y quieren poner una ruta que es diferente de la actual, tienen que poner doble barra. ¿Sí? Ese es un gran detalle que tienen que tener en cuenta. Porque la doble barra escapan, o sea, ahí están escapando la barra y la transforman en lo que de verdad es una barra. Los que usan Linux no importa porque la barra de directorio en Linux es, vamos a cerrar esto, es al revés. ¿Sí? La barra es para el otro lado, entonces no escapa la cadena. Punto para Linux. Si usan Windows tienen que poner así, la doble barra, en la ruta. Ahora no vamos a usar ninguna ruta, vamos a ponerlo directamente desde acá. Bueno. Entonces seguimos con el archivo que no existe. Bueno, vamos a crear el archivo que se llama fruta.txt. Vamos a escribir anana sin tilde. Y lo que yo voy a hacer es, vamos a usar la primera función para leer archivos desde el teclado, para leer archivos que es fgetc, ¿sí? Fgetc. Fgetc, ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Esto es lo que vimos en la clase pasada. ¿Y dónde está el fgetc? Ahí está, lectura. Ahí está. Fgetc. Fgetc devuelve un entero. Vendría a ser, toma un carácter, toma el primer carácter, toma un carácter, en este caso va a ser el primero, del archivo apuntado por stream, por el puntero file, y lo devuelve como entero. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que si yo hago así, vamos a poner acá un int carácter es igual a fgetc de fp. Entonces me va a tomar un carácter, me va a tomar un carácter, pero me lo va a devolver como entero. ¿Sí? Vamos a imprimirlo, print f%d, como era la palabra era ananá, la primera letra es una A minúscula, que es un 97, así que debería imprimir este programa un 97. Ahí está. ¿Sí? Eso me está tomando un carácter. Si yo lo hago dos veces, otra vez y escribo otra vez así, tomo otro carácter, obviamente me va a tomar el siguiente carácter, que es una N, y que yo no sé qué letra es, qué número es, 110. Ahí puede ser. ¿Sí? Si tomo otra, va a ser de vuelta la A, que es el 97. Ahí está. Eso toma de un carácter por vez. Sí. Para formar la palabra tenés que cargar un for. Usando esto tendríamos que cargar un for, exactamente. Pero la buena noticia es que existe el getS. ¿Sí? Así que vamos a ver el getS. Copy fgetc, fgetS. Vamos, todo esto queda igual. Y ahora nos vamos a poner esto. El fgetS espera la cadena en donde nosotros vamos a cargar la cadena que saquemos del archivo. ¿Cuánto es lo máximo que tiene que leer? ¿Sí? Que generalmente ahí se pone el tamaño de la cadena para que no supere el límite. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el stream desde donde va a salir esa información?
¿Está? Esto devuelve un puntero a char, que no se usa. Que creo que es la misma... a ver, vamos a ver qué es. La verdad no me acuerdo. fgets... ¿Qué es? Lo que devuelve. fgets... return value. Ese. La misma cadena. Ajá, está bien. Devuelve devuelve un puntero a la misma cadena. ¿Sí? O sea. Y si no lo consigue, supongo que devuelve un EOF o algo así. A ver. Null. Ahí está. Null si no viene nada. Perfecto. ¿Sí? Si no puede leer, devuelve null. Pero a nosotros sí nos va a leer. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea que no tenemos que devolver nada, sino que no vamos a esperar nada que vuelva, sino que le vamos a pasar el arreglo, porque como es un arreglo. Int carácter no, vamos a poner char cadena. Cadena de 80 caracteres, por ejemplo. Entonces, vamos a poner fgetS. Entonces, primero va a dónde va a poner la información, cadena. Después va qué tamaño va a tener, y el tamaño máximo que va a tener, 80. Esto no quiere decir que va a leer 80 caracteres. Esto quiere decir que fget va a leer toda la línea. ¿Sí? Va a leer toda la línea. Y va a leer hasta 80. ¿Sí? Hasta 80 en este caso. Y que tiene que coincidir con la cadena para que no haya desborde, ¿no? Y tengo que decirle desde dónde va a leerlo, entonces va a poner desde fp. ¿Sí? Y después me va a imprimir cadena. Y como cadena es una cadena, vamos a imprimirlo con el S. ¿Sí? Ahí está. Y ahí imprimió obviamente el analog. ¿Está? Sí. Para que vean que no miento. Lo corro. Ahí está. Analog. ¿Vamos? Eso lee toda una cadena. Cuando yo leo cuando yo leo de los archivos son, dijimos, en modo texto. ¿Sí? Quiere decir que es todo lo que yo lea es texto. Por ejemplo, es fruta. Si yo pongo así, lo que lee fgets es la cadena hasta el final del archivo, ¿sí? O hasta el final de la línea. O sea que va a leer el espacio, va a leer el 1, va a leer el 8, va a leer el 0, pero como caracteres, ¿sí? Acá este 0 va a ser el carácter 0, o sea, el que tiene valor de 48, no 0, ¿sí? No es un número, es carácter por carácter, ¿está? Carácter por carácter levanta. Esto puede servirme o no me puede servir. A mí, en este caso en particular, a mí ya no me sirve esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otro archivo. Vamos a copiar el fruta y vamos a mandarlo a fruta precio. Vamos a abrir fruta.txt. Vamos a sacarle ese 180 y que quede simplemente la fruta. Y ahora en fruta precio sí que quede. Ahora vamos a leerlo con fscan. Vamos a crear un archivo, vamos a leerlo con fscan. Copiar. ¿Se entendió? Entonces fgts toma la línea, toda la línea hasta el final de línea, hasta el enter, ¿sí? Hasta el final. No tiene nada más raro que eso. En cambio fscanf es otra función que exactamente igual que scanf, yo puedo formatear las cadenas. Entonces vamos a abrir ahora precio se llama, ¿no? Sí, profe. Fruta, precio. Ahí está. O sea, está la fruta y el precio. Y la vamos a cargar en cadena. Pero en cadena vamos a cargar el nombre y vamos a cargar un int en precio. Precio.
Vamos, todo lo mismo. Y acá, en vez de usar fget, vamos a usar fscanf. Fscanf, así como, bueno, después, como de la misma manera que se usaba scanf, necesitamos una cadena que nos va a decir qué tipo de datos y cómo sacarlo. Vamos a necesitar obviamente las direcciones de memoria de donde queremos que guarde las cosas, pero primero que nada hay que poner desde dónde lo va a sacar y entonces va fp. Primero fp, que es el puntero del stream, ¿sí? Y luego, como siempre, los formateadores, ¿no? Y ahora, como yo tengo una cadena, recordamos, está fruta precio, es una cadena y un monto, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ¿sabes qué? Levantame una cadena, ahora sí, con el espacio, y también levantame un entero, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿en dónde lo voy a leer? Voy a leer la cadena en cadena y el entero en precio. Con el ampersand, igual que como usábamos el ampersand, el scan. Precio. ¿Sí? Entonces vamos a imprimir cadena por un lado y vamos a imprimir el precio por otro lado. Listo. ¿Ven? Ahora ya precio es un entero. Y la diferencia con antes, ¿qué pasaba? Antes yo tenía toda una cadena. Si usaba el fgets, ¿qué tenía que hacer? Y tenía que parsear de alguna manera, buscar el precio, convertirlo a número. Y en cambio acá, con scanf, directamente si yo sé, con el scanf, si yo sé que tengo una cadena de texto y un número, y lo leo así, ya está, ya tengo el número. Es como que me lo convierte online, ¿sí? Es como un conversor de datos online. Porque acuérdense, todas las cosas en los archivos son de texto, son caracteres, ¿sí? Son caracteres. Entonces, de esta forma, con scanf, yo puedo transformarlo directamente, gracias al %d, lo transformo directamente al valor que es, ¿sí? Eso es genial. O sea, acá, punto para scanf. ¿Se entiende esto? Está fácil, ¿no? Bueno. Si yo, por ejemplo, tenía vamos a volver al del fget. Vamos a volver al del fget, que es importante. Fget. Y vamos a leer acá cadena y todo bien. Vamos a abrir fruta. Este era fruta solamente. ¿Qué tal si yo pongo simplemente el precio acá? ¿Sí? Lo imprimo. 180. Bueno, y ahora yo digo, no, pero sumale 1. Quiero que a lo que traigas le sumale 1. O pasarlo a dólares, qué sé yo. ¿Sí? No puedo. Porque fget es una cadena. ¿Sí? Tendría que conseguir hay una función que se llama atoi creo que se llamaba, ahí está, que convierte la porción de una cadena acá en un entero, ¿ven? To int. Esa se llama atoi, axi to integer. Entonces yo le paso una cadena y me lo transforma en número. Bueno, pero tengo que usarla. Y tiene que ser un entero, y tengo que asegurarme que sea un entero. Digamos, lo que estoy mostrando en la cadena tiene que ser un entero, porque si no se rompe todo. ¿Sí? Bueno, son todas herramientas que podríamos después empezar a usar. Pero por ahora no me sirve. O sea, usar fgets me sirve cuando yo estoy seguro que lo que leo es una cadena, o si no me importa lo que yo lea, yo lo voy a usar como cadena. Listo, también. Si no, vamos a dejar fruta como era. Si no, ¿qué hago yo? Uso fscanf. ¿Sí? Fscanf. Fscanf, en este caso, es lo mejor. Y ahora vamos a hacer en un ratito un ejemplo que va a estar bueno, donde vamos a usar fscanf. ¿Alguna duda de esto? No, pues. Nada, no, tan fácil. Avanzo. Yo tengo una duda Sí. sobre el fgets S. Uh-huh. ¿Podés agarrar eso y usarlo en otro lugar, digamos,
pasárselo a una variable, hacer que una variable tenga lo que devuelva el fgets. ¿Y si eso estamos haciendo? ¿O no? ¿Lo que devuelve o lo que... o la cadena? La cadena que lee. ¿Qué es lo que vos querés salvar? Si lo estoy cargando en cadena justamente, acá. No estoy imprimiendo, yo leo el archivo. Y si querés, mirá, lo cierro el archivo, leo una cadena y lo cierro. Y después imprimo cadena. Cadena es un char, una cadena, es un arreglo de caracteres. Ah, claro, sería como al vicio porque ya lo tenés en cadena, digamos. Claro, pues, si querés podés llevarlo a otro lado, ¿eh? O sea, de hecho, muchas veces cuando cuando pongamos las cosas dentro de un for o de un while, vamos a tener que ponerlo en otro lado porque siempre estamos usando la misma cadena para extraer del archivo y lo vamos poniendo donde nos convenga, ¿sí? Ahora vemos. Ahora les muestro. Epa. Ahí. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora un archivo frutas en plural, ¿sí? Que siga la ananá, manzana, pera, naranja, banana, ¿sí? Muchas frutas. Y ahora yo quiero ir leyéndolas una a una. Con el fscanf no podría. O sea, sí podría, pero leo de a una. Con el fgets leo de a una línea también. Así que vamos a empezar a usar algo que nosotros necesitamos. Todo esto sigue igual, abrimos el archivo, bla, 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 bla. Ahora no va a ser más con precio, va a ser simplemente una cadena. Y vamos a imprimir la cadena, pero así como estamos ahora, ¿qué imprime? Uno solo. Me cambió de archivo. Frutas. Ahí está. Ananá. Y digo, no, yo quiero el otro. Bueno, ¿qué hago? Yo quiero el segundo también. Bueno, lo imprimo 2 veces. ¿Cómo? No, sí, lo sé, de vuelta ahí. Sí, pero bueno. El programa que menos escala en el universo. Porque aparte, yo quiero que me descargue todo. Si yo pongo 10 elementos, 100 elementos, 1000 elementos, yo quiero que lo descargue todo. ¿Cómo hacemos? Bueno, obviamente, el único lugar es un... ¿Qué pasa? ¿Aquí usa un for? Se podría usar un for, pero dijimos que el for dejemos para cuando nosotros sabemos cuál es el tamaño de lo que queremos, cuántas veces queremos iterar. Si nosotros no sabemos cuántas veces queremos iterar, la herramienta no es el for, es el while, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿un while qué? Digamos, ¿hasta cuándo hacemos el bucle? Y la respuesta es hasta que no haya más nada que leer, ¿sí? Cuando nosotros leemos archivos, lo último que tiene un archivo es un carácter que se llama EOF, End of File, ¿sí? Es un carácter que está siempre al final de los archivos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer el archivo hasta que encontremos ese carácter. Y como es medio complicado buscar el carácter y qué sé yo, ya existe una función que devuelve ese carácter, o sea, que ya devuelve un 0 si no lo encontró el carácter o si devuelve un 1 si sí lo encontró, ¿sí? Y esa función se llama feof, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer un while mientras no, o sea, ponemos el signo de exclamación para negar, mientras que no haya un feof de quién, de fp, ¿sí? Entonces, while not feof en fp va a ser lo que está a continuación. ¿Por qué dejé el scanf afuera? Porque el feof no toma caracteres, ¿sí? No toma caracteres. Simplemente chequea si el siguiente carácter es el fin de archivo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tiene nada en nuestro archivo, si nuestro archivo no tiene nada, no va a mostrar nada, va a tratar de extraerlo, no va a extraer nada, y es como que va a quedar apuntando el próximo elemento al feof. Pero si llega a haber algo, nosotros necesitamos extraer eso, ¿sí?
Como que necesitamos siempre estar, digamos, tratar de leer, y luego de tratar de leer, ahí hay que hacer la pregunta. Entonces, a diferencia de todas las otras veces, cuando, o sea, podríamos poner un do while también. Pero ¿qué pasa con cuál es el problema del do while? Yo pongo un do while, me va a imprimir. Y yo no quiero imprimir, yo quiero únicamente imprimir si pudo extraer algo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la otra opción es decir, bueno, ¿sabes qué? No, vamos a poner un do acá. Vamos a hacer el scanf porque tiene que hacerse el scanf. Y bueno, ¿y qué pasa? Y el while iría acá. ¿Sí? Eso sería así. Pero en realidad ahí me va a imprimir cadena. Esté o no esté. A menos que lo proteja con un if, por ejemplo, ¿no? O que yo pregunte acá con un if primero. Eso podría ser. Preguntar. Pero de todas formas, preguntaría 2 veces. Entonces, lo que se puede hacer es decir, bueno, no. Primero vamos a hacer el scan. Después vamos a hacer el while. Ahí está. Y al final del printf que vuelva a hacer el scan. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo. También podría haber otra manera, así como les decía, con un do while y con el printf protegido por un condicional. O hacemos 2 veces la pregunta o hacemos 2 veces el scanf. No salvamos eso. Y entonces acá hacemos el primer scanf y preguntamos a ver si se alcanzó o no se alcanzó el EOF. Si no se alcanzó el EOF, quiere decir que pudo leer algo, entonces lo imprimimos. Y luego tratamos de imprimir de vuelta. Y ahí ya enganchamos el while bien, ¿no? Porque como está repitiendo, va a volver a hacer la pregunta. Va a tratar de leer y va a volver a hacer la pregunta a ver si se pudo leer o no se pudo leer. Y de esta forma me va a imprimir todo el contenido. ¿Está? Si ustedes, algo que les va a pasar mucho, acuérdense de esto que les digo. Si ustedes se olvidan de esto y lo hacen como siempre, así, les va a terminar imprimiendo 2 veces. ¿Ven? ¿Ven banana? Miren cómo ven que se repite banana. Este es un error re común. Y vos decís, ¿pero por qué imprime banana? Porque cuando hizo el último scanf, no leyó nada. Porque ya había un EOF, ya está al final del archivo. Activó el FEOF y ahora sí, la próxima vez que pase por acá sí se va a activar. Pero ahora no tiene nada. Y en cadena quedó lo último que se leyó, que era banana. Y entonces vuelve a imprimir banana. Entonces la solución sería hacer algo así. If not, sí. Is not f of de fp. Si no se encontró, que imprime. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo imprimí una sola vez. Pero como les decía, o hacen la pregunta 2 veces, una en el while y una en el if, o imprimen 2 veces la cadena. O digo, hacen 2 veces el scanf. El scanf ahí abajo y el scanf ahí arriba. No hay otra. Esto también funciona. Y funciona bien, digamos. Lee una vez cada cosa. Imprime una vez cada cosa. Bueno, una duda. Sí. Si el end of file hubiera ido un link, ¿también lo termina el programa? No entiendo. El end of file. Si en vez abajo de banana hubiera ido un número. No. Si hay un número, lo levanta y te lo trae. Porque para el set son todos caracteres. ¿Sí? Son todos caracteres. Si yo traigo acá un -1 incluso, que supuestamente es el end of file, esto es mentira. Porque esto no es un -1. Este es el carácter ASCII del signo menos, que debe ser 30 y algo. ¿Sí? Y el carácter del 1, que es el 49. Entonces eso imprime. Acá no, esto no imprime. Esto sí. Estaba compilando el archivo texto. Ahí está. Ven y te lo trae como texto.
Pero no es que está trayendo el -1. O sea, es un número cualquiera. Es un carácter. Es una cadena. ¿Sí? El EOF es un número que es, o sea, de verdad, es un carácter no imprimible. ¿Sí? No te lo va a imprimir al EOF. Y acá te levanta lo que vos pongas, te lo levanta como cadena. El Leo, ¿qué carácter sería? Creo que es el -1. Creo que es -1. Ahí está, -1. Ven, hay una constante en ST- que se llama EOF. Que es -1. Nada más. Y es igual que el carácter que tiene, digamos, pegado al archivo al final, cuando termina el archivo. Bueno, ¿alguna duda de esto? Algo. No, pero Bueno. Está bueno los archivos de caracteres. Porque, digamos, fíjense cómo estaba yo trabajando, ¿no? Yo tengo acá un archivo. Yo tengo un archivo de caracteres. Lo edito. ¿Sí? Y después yo corro mi programa y me trae otras cosas. ¿Sí? Entonces, lo que está bueno de esto es que, por ejemplo, un caso típico de uso, y ahora vamos a hacer el ejemplito. Si yo tengo un archivo configuración, yo tengo mi programa y yo necesito que funcione de alguna manera determinada. Entonces yo necesito que el archivo ese tenga, por ejemplo, alguna cosa particular. Por ejemplo, se me ocurre el BIM mío, BIM RC. Este es un archivo de configuración del BIM. Esto es cómo se comporta mi BIM cada vez que yo lo abro. Y este archivo, si yo quiero que el programa se comporte de una manera diferente, yo voy al manual, me fijo, lo leo, lo estudio y digo, yo tendría que, si yo quiero cambiarle el color, tengo que cambiar a esto. Tengo que poner color scheme y cuál es el color de los disponibles al lado, ¿sí? Y si yo lo cambio a esto, cuando yo lo abra al programita de vuelta, claro, apenas abre el programa es como que lee todo el archivo de configuración y lo configura como a mí me gusta, ¿sí? Si yo no hago esto, ¿cuál sería la otra opción? Y que tenga que recompilar el BIM, el programa, mi editor de texto, tenga que recompilarlo cada vez que yo quiero hacer un cambio. Y no está bueno, ¿sí? Entonces, la mejor idea es decir, no, yo tengo los programas ya están compilados. Ya funcionan. Ahora, cada vez que entre va a ir y va a buscar el archivo de configuración y va a trabajar con ese archivo de configuración. Va a tomar la configuración que está en ese archivo. Entonces, si de alguna forma hay programas, ustedes conocen un montón de programas, que ustedes dicen, bueno, guardar los valores de estos por defecto, entonces la próxima vez que se abra, se va a abrir con los nuevos valores. ¿Dónde queda guardado eso? En un archivo. Porque si no, tendría que recompilar el programa cada vez que se ejecuta, ¿sí? Entonces, ¿y cuál es la ventaja de hacerlo con el archivo de texto? Esta que les mostraba, que los puedo yo editar a mano desde afuera. Hay algunos programas que no tienen esa virtud, que son archivos binarios y ustedes no entienden qué dice, ¿sí? Y no lo pueden modificar ustedes a pata. Tienen que entrar en el programa, modificar lo que quieren y listo. El que lo escribe es el programa. En Linux, por ejemplo, la mayoría de las cosas tienen archivo de configuración de texto. Entonces ustedes lo pueden configurar ustedes el texto. Ustedes van en su editor favorito, van y modifican lo que ustedes quieren, arman lo que ustedes quieren y después cuando apenas corre el programa, levanta el archivo y carga la configuración. Por ejemplo, hagamos un archivo, supónganse que ustedes quieren hacer un jueguito, ¿sí? Vamos a hacer un jueguito y vamos a configurar la cantidad de jugadores y el tamaño del mapa del programa que sea, ¿sí? Entonces vamos a poner un archivo que sea así: jugadores
igual a 2. ¿Sí? Y mapa igual a 100, por ejemplo. Bueno, que el archivo ese sea así. Bueno, ahora voy a agarrar y voy a crear un archivo que se llame leerconf, que me va a leer la configuración de mi juego que estoy haciendo, ¿no? Vamos a leer el leer frutas, creo que se llama, no. ¿Sí? Leer frutas, sí. Vamos a copiar esto, que era lo que vamos a todo esto. Dijimos que se llamaba, el archivo se llamaba parámetros. No, parámetros, ahí está. Parámetros.conf. Y vamos a ponerle acá que va a ser comando y un int que sea valor. Valor. Listo. Vamos a abrir el archivo, no se puede abrir, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Y acá, en vez de hacer un procesamiento, en vez de imprimirlo al archivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a leer todos los valores. No se llama comando, se llama cadena. Comando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si lo que leemos es jugadores o mapa u otra cosa. Entonces, hay una función que está en string, que es para comparar cadenas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, que se llama string compare, strcmp, y recibe dos cadenas y las compara, y devuelve 0 si son iguales. ¿Sí? Y entonces, strcmp, vamos a comparar lo que recibimos en comando. Esto ¿saben qué vamos a recibir? Vamos a recibir comando, pero también vamos a recibir valor. Ahora vamos a recibir comando y valor. Comando y valor. Abajo también. Comando. Entonces vamos a comparar comando y vamos a preguntar si es jugadores igual. Porque era así. Era así, ¿no? Jugadores igual. Y eso vamos a ver si es igual a 0, dijimos que eran iguales. O sea que vamos entonces a hacer if comando. Si lo que extrajimos es igual a 0, perdón, si lo que extrajimos es igual a jugadores, va a devolver un 0. Entonces, si es igual a 0, ¿qué va a hacer? Y entonces vamos a cargar. Vamos a tener dos variables acá, que se va a llamar uno que va a ser jugadores, que es lo que va a servir para después en nuestro juego configurar todas las cosas. Jugadores. Y vamos a ponerlo por defecto en 1. Y vamos a crear un mapa, el entero, que nos va a servir para el tamaño del mapa, qué sé yo, y que por defecto va a ser 10, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, si lo que llega por comando es igual a jugadores, bueno, entonces jugadores es igual a valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros leímos comando y valor. Si es igual a jugadores, bueno, esperen un segundo que tengo que... Chao. Bueno, ¿se entiende esto? Entonces, nosotros vamos a leer siempre comandos y valor. Si comando igual a jugadores, jugadores igual a valor. Si comando es igual a mapa, ¿sí? Oh, eso estaba bien. Mapa es igual a valor. ¿Está? Y cuando terminemos, listo. Volvemos a leer. Y lee el siguiente. ¿Se entiende? O sea, va a haber un comando por línea y un valor por línea, así que puede quedar ahí el if y listo. Y eso me va a cargar en mapa el valor que esté guardado en el archivo y en jugadores el valor que esté en el archivo. Entonces nosotros podríamos
acá para imprimir, para saber si leyó bien. Después empezará nuestro programa, ¿no? Pero la primera parte es esta. Y esto incluso se puede hacer en otra función. Todo. Yo estoy haciendo en el main para hacerlo más rápido nada más. Total, es muy trivial. Y bueno, imprimamos a ver si leyó bien las cosas del archivo. Entonces ponemos %d jugador o jugadores. Entonces vamos a darle acá una cadena en un mapa de %d x %d. ¿Sí? Entonces vamos a poner jugadores. Hay un entero que se llama jugadores, ¿sí? Que es lo que carga, que por defecto vale 1. Y dijimos que íbamos a poner la cadena acá, jugador, jugadores. Y entonces íbamos a poner si jugador. Vamos a poner así, vamos a ponerlo en 2 renglones. Ahí está. Jugadores. Y si jugadores es mayor que 1, entonces mándale un es. Y si no, nada. Y en un mapa de mapa. Ahí está. Entonces incluso ahora, si nosotros no leemos el archivo, supongamos que cambiamos el nombre, ¿no? Parámetro. O sea, es un archivo que no existe. ¿Sí? Pero me dice que no se puede no va a existir, no. Bueno, después hacemos eso. Ahora leemos 2 jugadores en un mapa de 100%. ¿Lo ven? O sea, me leyó el archivo. Pues le he puesto 2 jugadores. ¿Sí? Parámetros, vamos a leer parámetros. Ahí está, jugadores 2 en un mapa de 100%. Si yo pongo jugadores 3 en un mapa de 1000. A ver. Ahí está. 3 jugadores en un mapa de 1000 por 1000. Vamos a probar con 1. Si andaba la pavada esa de las cosas. Vamos a poner 1. Un jugador en un mapa de 1000 por 1000. Ahí está. ¿Ven? Entonces ahí ustedes ya arrancan el programa. Pues ya tienen la configuración que ustedes eligieron. Si por algún motivo borran algún dato, tamaño, parámetros, o borran los 2 elementos, no importa, van con los valores por defecto. Un jugador en un mapa de 10 por 10. O sea, no pasó nada. Leyó y no encontró jugadores, entonces no cambió el valor de jugadores. No encontró mapa, entonces no cambió el valor de mapa y listo. O sea, eso es como si no hubiéramos editado el juego. Claro, como si fuera, no, o sea, está con los valores por defecto. Entonces ustedes van al manual y dicen, che, ¿cómo hago para jugar con más jugadores? Bueno, andá y crea un archivo. Crea un archivo que se llame parámetros.conf. Bueno, a ver, parámetros.conf. Crea un archivo y escribí la cantidad de jugadores que vos quieras jugar. ¿Sí? Bueno, jugadores. Así, con la palabra jugadores igual sin espacio. Porque así, eso va a decir en el manual. Y ahí pones cuántos jugadores querés que cargue. Bueno, entonces quiero que cargue 3, listo. Y después, si querés cambiar el lugar de mapa, el tamaño del mapa, escribí mapa igual y a continuación pone el tamaño que vos quieras que tenga el mapa. Bueno, ¿sí? Esto va a decir en el manual de su juego. Bueno, entonces después van y cargan el juego. 3 jugadores en un mapa de tanto por tanto. Si ni lo cambian, parámetro 2. Ven que yo no compilé. Volví a correrlo nomás. Esa es la ventaja que tiene, ¿ves? Yo no tengo que recompilar. Imagínense si usted tiene que cada vez que cambiar una configuración del juego, tiene que recompilarlo. ¿Sí? Inviable. Bueno. Entonces de esta forma ustedes van y no editan el archivo de configuración. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora tendríamos que poder escribir estos archivos, este archivo desde la propia aplicación. ¿Sí? Tendríamos que escribir este archivo desde la propia aplicación. Bueno. En otro caso que imagínense el programa de... ¿Se acuerdan del programa de Gauss-Jordan? El TP5, sí, ya. O sea, seguramente habrán renegado bastante con ello.
Y en uno de los peores momentos, en uno de los peores lugares que tiene ese programa, ¿cuál es? Es cuando dicen, a ver, tengo que probar, a ver, tengo que cargar la matriz. Taca, 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 taca. Me equivoqué en el ingreso. No, tengo que volver, control C, tengo que volver a cargar. Tiki, tiki, tiki. Uy, no, no anduvo. A ver, bueno, voy a hacer otra cosa. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, escribamos la matriz en un archivo. Escribamos la matriz en un archivo. Y carguémosla desde el archivo. Y listo. Es como que... Es genial, ¿no? Entonces, vamos a crear una matriz. Matriz.txt. Y vamos a poner acá. Supongamos que la matriz es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Esa es mi matriz. Ahora vamos a crear un programita que se llame leer matriz. Vamos a copiar el de... ¿Cómo se llamaba? Leerconf. Ajá. Copiar leerconf. Y se va a llamar leer matriz. Punto. Todo lo mismo, todo lo mismo. Acá se va a llamar... No, ¿cómo era? Sí, matriz, ¿no? Ahí está. No va a ser comando, ni va a ser valor. Vamos a crear una... Va a ser una matriz entera nomás. Matriz. Vamos a ponerle mat. Va a ser una matriz de... Y acá vamos a hacer una trampa. Vamos a crear una matriz mucho más grande. Total, vamos a poder solucionarlo. No se preocupen. Vamos a crear una matriz de 10 por 10. Bueno, tampoco era tan grande. Todo esto no sirve, no sirve, no sirve. Leemos el archivo. Sí, todo esto sigue igual. Acá está. Aquí hay otra forma de usar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi archivo, yo sé que mi matriz tiene 3x3. Bueno, supongamos que vamos a poner 3x3 nada más. Por ahora pongamos 3x3. Yo sé que mi matriz tiene 3x3. Entonces, no me hace falta el do while, el EOF, todas esas cosas. Porque, como yo hice esto para mí, yo sé que tiene simplemente 3 elementos. Entonces, si yo sé cuántos elementos tiene, puedo usar un for. ¿Sí? Int igual a 0 y menor que 3 y más. ¿Está? Tomamos acá, tomamos acá, tomamos acá y vamos entonces a ir leyendo elemento por elemento. Fscaf, ¿sí? Fscaf, ¿desde dónde? Desde fp, vamos a cargar un %d porque es un entero y va a tener que ir a parar a mat y j. Listo. Ya leí el archivo. Ahora vamos a imprimirlo. Fíjense que cierro acá y vamos a imprimir, printf, por ciento hacíamos 5D, ¿no es cierto? Para que quede lindo. Y poníamos mat de i j. Y acá dijimos que tendría que haber un barra n por acá. Para que quede más bonito. ¡Tarán! Ahí está, ahí me imprime la matriz. Entonces, vamos a escribir la matriz, vamos a abrir la matriz y por ejemplo acá en vez de este 7 le ponemos un 1 acá y vamos a poner un 0 acá porque era otra matriz, estoy probando otra matriz y entonces vengo acá, tac, listo, me la imprime y hago el Gauss Jordan y qué sé yo y no tuve que perder tiempo ingresando a la matriz, ¿ven? No tengo que perder tiempo y aparte, ustedes ya saben, por ejemplo, para hacer Gauss Jordan necesitaban una matriz determinada y muy especial. No era que podían meter 1, 1, 1, 2, 2, 2. No, justamente no. Entonces tenía que ser una matriz muy especial para saber si funcionaba o no funcionaba. Entonces, ya está. De esta manera, ya están queriendo volver en el tiempo a decirte, usa archivo, usa archivo. Incluso este programita lo podríamos mejorar, a esto es lo que iba yo, podríamos mejorarlo bastante más y decirle, no, ¿sabes qué? Bueno, hace una matriz muy grande. ¿Qué querés? 100%, 100%, no importa. La matriz, todo lo estúpidamente grande que quieras, no importa. ¿Y cómo vamos a hacer acá para saber qué tamaño va a tener? No importa. ¿Qué tal si en la primera línea del archivo le decimos cuál es el tamaño de la matriz? 2 elementos que sean filas y columnas. 3x3. Y entonces venimos acá y hacemos un scanf primero que sea %d, %d.
ampersand n, ampersand m. Fíjense que no son el tamaño, es el tamaño que yo voy a usar, nada más. Entonces esto lo vamos a meter al for, rn, rm, los leo del archivo y luego el for lo manejo con esos valores. Y el for para imprimir también, obvio, porque leí esa cantidad de valores. ¿Se entiende? Y ahora corro este programilla y me funciona. Es decir, bueno, ¿y qué gano? Y mirá, ¿qué tal si acá digo, no, ¿sabes qué? Vamos a tener 4, porque el Gauss-Jordan era una matriz, también una matriz ampliada. Y entonces acá ponemos, por ejemplo, 5, menos 8 y 3. ¿Sí? Agregué una columna más, agregué una columna más. ¡Tarán! ¿Sí? Entonces ahí pueden probar la matriz que ustedes quieran, el tamaño que ustedes quieran. Incluso pueden tener distintos archivos, total, que si en cada archivo ustedes tienen cargado así, son distintas matrices. Sí. Una consulta, si no le llenamos con números, ¿se imprime un 0? Si no ponen números acá, y acá se rompe. Ahora viene todo un tema. ¿Qué pasa? Ustedes están leyendo sin control, tendría que ser, ¿no? Ustedes lo que podrían hacer acá es alguna protección para que... por el EOF, por ejemplo. Porque yo lo que pondría acá es decir, bueno, si ustedes se olvidan y se equivocan y dicen, ¿qué pasa si yo pongo que es una matriz de 3×3, pero no pongo nada? Y les va a dar mal. Este archivo no se compila. ¿Sí? Te llena de ceros por casualidad. Porque de última, sí, lo que ustedes podrían hacer es poner los ceros acá. Pero miren que tuvo distinta forma, ¿no? Porque yo le puse que eran 4 columnas. Entonces, en vez de poner los ceros acá como columna, los puso mal. Porque fue tomando, mirá, fue tomando los valores que iban apareciendo como si fuese que están en la memoria. ¿Entiendes? Capaz que entonces ustedes lo que tienen que hacer es, si encuentra un EOF, tendría que evitar que lo cargue. Este es un ejemplo de algo que ustedes pueden hacer para hacer más rápido sus programas, pero obviamente acá no están controlando si llegaron al final de archivo o no. O sea que ustedes tendrían que preocuparse porque esto esté andando bien. Si esto no está bien, y bueno, va a ser cualquier cosa, lo mismo que siempre. Si ustedes si no escriben el programa bien y no toman los recaudos necesarios, y el programa puede o romperse o hacer algo que ustedes no quieren. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, cuando ustedes piden al scanf, léeme algo, y no hay, ¿qué va a pasar? Y el fscanf no lee nada, porque el fscanf no lee nada si hay un EOF. ¿Sí? Y si no lee nada, no pone nada en el arreglo. El arreglo va a seguir hasta donde tenga que ir, pero no va a poner nada. Lo bueno es que usando así, tomando de un solo número, lo bueno que tiene es que ustedes le pueden dar la forma que ustedes quieran a la matriz. Si ustedes ponen acá %d, 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 está bien, puede tener un funcionamiento mejor en algunos casos, pero si quieren modificar el programa con otro tipo de matriz, tienen que editarlo y recompilarlo. En cambio, de esta forma, leyendo de A1, ustedes pueden poner la matriz que ustedes quieran acá. Acá ustedes pueden, mientras que sigan este formato. Esta es una idea mía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esta es una idea que se me acaba de ocurrir para decir, bueno, a ver cómo hacemos la matriz. No, se me ocurrió en la clase anterior. Bueno. ¿Algo más? ¿Entendieron esto? Profe, Sí. algo que me parece curioso del fscanf es que cuando lee algo, como que guarda lo que leyó al último. Entonces cuando lo volvés a llamar, puede ser que lee lo siguiente de lo que leyó antes. Siempre como es el fscanf y hay como que hay un puntero en el archivo que indica cuál es la línea que tienen que leer a continuación. ¿Sí?
cuando esté, es como que el dato, vos tenés toda una colección de bytes y el fscanf lo que hace es, lee esto, por ejemplo, vos le dijiste que lea un entero. Bueno, el vago te lee un entero. Ya una vez que lo lee, es como que se corrió. Ahora, si yo le pido de vuelta que me lea un entero, no va a leer el mismo, lee el siguiente. ¿Sí? Si llega a ver un enter, no importa, no es un entero, así que va hasta el siguiente entero. Y entonces, eso es lo que vos me decís, ¿no es cierto? De que, obviamente, Claro, ¿y en dónde se guarda ese puntero que usted dice? en FP, en la estructura FP, ahí está indicado qué es lo siguiente que tiene que leer. Y si yo quisiera reiniciarlo, Hay un comando que se llama rewind, que lo vamos a ver después. Rewind, perfecto. con rewind te pone hasta el principio va hasta el principio del archivo. Digamos, para que vos puedas empezar a leer de vuelta. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda de eso? ¿De esto? Bueno, vimos fget, fscanf, muchas formas de fscanf. Profe, ¿el archivo TXT tiene que estar cerrado para que el programa me pueda leer o podemos tenerlo abierto y editarlo y que lo lea con lo mismo? Depende. Yo abro la matriz esta. ¿Sí? El archivo está, digamos, el archivo está abierto. Incluso habría que ver el sistema operativo en realidad, o más bien el file, ¿cómo es el root file system? O sea, es como cómo se almacenan los archivos, en cada sistema operativo. Hay sistemas operativos que funcionan con algo que se llama inodos, que es como que te abre un archivito temporal, te hace una copia del archivo temporal y cualquier cosa, si llega a modificarse este archivo, no importa, actualiza el inodo, pero es como que yo no estoy trabajando directamente sobre los bits que está en el archivito, ¿sí? Y hay otros sistemas de archivo que sí, edita directamente el archivo y va escribiendo directamente, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo el archivo abierto, pero tener abierto, capaz que el BIM me está mintiendo que está abierto el archivo. Capaz que simplemente, o sea, tomó lo que tenía, lo guardó, lo está mostrando, pero el archivo está cerrado y seguro, porque de hecho yo no puedo abrir dos archivos al mismo tiempo. Mirá, yo acá corro y me imprime la matriz, ¿sí? ¿Se entiende? Y el BIM al lado tiene el archivo este. ¿Y qué está pasando? En realidad, el archivo este está en memoria, ¿sí? Este contenido está en memoria. El archivo se abrió, se tomó todos estos datos y se cerró y está seguro donde tiene que estar, ¿sí? Si yo modifico este archivo, ¿ven? Ahí yo modifiqué, pero no guardé el archivo. Por ejemplo, voy a modificar y voy a poner un 3. Y yo lo abro. ¿Ven que me pasa? ¿Vieron? Acá yo tengo un 3, pero no lo guardé. No lo guardé. Pero yo vengo acá y ejecuto este programa que abre matriz.txt y me está ejecutando la última versión que tiene por ahí. ¿Qué va a pasar? Cuando yo diga al BIM, bueno, sí, guarda este archivo, ahí va a agarrar lo que tiene en memoria y lo va a poner en el archivo. Ahí está. Lo va a abrir y lo va a cerrar. Es como que el acceso, a menos que tengas mala suerte, no va a ser, no lo vas a poder abrir al mismo tiempo. Veamos otra cosa que puede pasar. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir otro terminal. Vamos a ir al mismo lugar donde estábamos. ¿Dónde estábamos? Git info 1 code. Vamos a forzar eso que decís vos. Si podemos abrir dos veces, o sea, si podemos estar tocando el archivo desde dos lugares diferentes. Vamos a ejecutar esto, pero acá, en vez de cerrarlo acá, vamos a cerrar el archivo más acá. Vamos a poner un scanf común acá, que lea %d, que lea un entero y lo ponga acá en cualquier lado. Y que quede esperando, ¿sí? Va a quedar esperando el ingreso.
Entonces no va a cerrar el archivo va a quedar abierto. ¿Se entiende? Sí. Vamos a poner acá. O sea, vamos a dejar abierto el archivo. Va a quedar en el scanf y no llega nunca al close. ¿Sí? Imprime, ahí está. Y ahí quedó el archivo abierto. El archivo está abierto. Entonces si yo vengo acá y quiero abrir matriz, lo puedo abrir. Y el archivo quedó abierto. Seguramente algo se va a romper si yo quiero modificar este archivo. A ver. Este sigue andando, ¿no? Mira que no se quemó mucho. No se enojó mucho. Bien. Habría que ver qué pasó cuando cierro el archivo. Tab new, matriz. Y lo actualizó, ¿eh? Lo actualizó bien. Sí. Lo actualizó porque yo le saqué el espacio. El último ese espacio que tenía. Si querés, mira, vamos a ponerle un 1 ahí. Y vamos a ver qué. Ahí está, con el 1 y queda esperando el archivo. Y acá vengo de vuelta. Vamos a abrir. Y ahí está el 1. Ahora lo vamos a poner en 3. Vamos a cerrarlo. Y ahora voy a hacer otra cosa que capaz que sí lo rompe. A ver. Acá. No, acá no. Acá. No, acá. Listo. Vamos a abrir. Se lo modificó. Ahí está el 3. Antes era un 1, ahora un 3. Última prueba. Sí, lo modificó. Sí, lo modificó. Última prueba. Vamos a abrir esto. Lo ejecutamos. Vamos a la otra pestaña y volvemos y ejecutamos exactamente el mismo programa. A ver qué hace. Sí, lo puedo abrir, ¿eh? Como que está tomando el archivo. Y esto yo creo que es capaz que si ustedes lo prueben, pruébenlo después en Windows a ver si pueden hacer esto. Esto me parece que es por el tema de esto que yo decía de los inodos. Es como que toma una imagen y trabaja sobre una imagen del archivo y no sobre el propio archivo. Capaz si ustedes quieren... Después hay que ver quién termina grabando último, ¿no? Ese va a ser el que valga. Después porque el último que modifica es el último que quede. Pero... Y acá están, sí, abrí desde dos lugares diferentes el mismo archivo. Hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora hay que ver si cuando hagamos la parte de escritura, ¿qué es lo que pasa? A mí me pasa, vamos a dejar esto ahí, miren. Cuando hacemos archivos de texto, vamos a cerrar esto. Acá yo tengo abierto el archivo que se llama, ¿cómo se llama? Leer matriz, ¿sí? El BIM va a saber que yo voy a querer abrir el mismo archivo, fíjate. Leer matriz. Leer matriz. Ahí está. ¿Ven? Me dicen, che, ojo, porque, mira, ¿ven? Acá dice, el usuario Claudio Paz del servidor Gotham, qué sé yo. Y dice que todavía está corriendo, ajá, y está abierto el archivo en tal fecha, ¿sí? Y dice, ojo, ¿qué querés hacer? ¿Querés editar de todas formas? ¿Querés salir? ¿Querés abortar? ¿Querés abrir para lectura únicamente? ¿Se ve todas las opciones que tiene ahí? Entonces... Sí, se ve. Bueno, pero esto, ¿qué pasa? El BIM se da cuenta que existe, que ya está abierto el archivo por un método que tiene el BIM, que es que crea un archivo temporal. ¿Ves? Este es el archivo temporal que crea. Y cuando ve que existe este archivo, ahí dice, epa, o no se cerró bien, o todavía está abierto, o algo raro pasa. ¿Sí? Bueno, no es tan entretenido. Sigamos. ¿Alguna duda más? No, pero ¿Alguien? ¿Todo bien? O sea, venimos fácil. Bueno, ya habíamos visto para imprimir en los archivos. Vamos a ponerle vamos a copiar desde el fget s a f put c. En vez de escribir a fruta, vamos a escribir a nombres. Una cadena. Pero en vez de una cadena, bueno, sí podemos.
putc no necesita todavía. Ahí está. Vamos a escribir un archivo. Para escribir, acuérdense que para escribir usábamos el modo W. ¿Sí? Para escribir usábamos el modo W. Todo igual, hacemos todo esto lo mismo, si no se puede abrir. Puede pasar que no se pueda abrir un archivo para escritura, por ejemplo, porque el disco está protegido contra escritura. Si el disco, la memoria CD o lo que sea, está protegido contra escritura, no vamos a poder abrir nada. ¿Sí? Entonces nos va a devolver el null. No va a ser así si no existe. Si no existe, si existe. O sea, en realidad, si no existe el archivo, ¿qué hace? W lo crea y listo. Y si existe, lo borra. Habíamos dicho que hacía eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el archivo. Una de las funciones es putc. Fputc. Que eso es pone un carácter. ¿Sí? Pone un carácter. Para poner un carácter hay que poner... hay que mandarle el entero. El entero vendría a ser... Si yo quiero escribir una A, el 97. Ese me acuerdo. O el 65. Vamos a poner una A mayúscula, que es el 65. ¿Y dónde lo va a escribir? En FP. ¿Listo? ¿Estamos? Escribimos. Muy bien. No hizo nada porque no hizo nada más, ¿no? Pues yo dije, no hagas nada. Simplemente ponerlo en el archivo. Tendríamos que ir a buscar el archivo que se llama nombres.txt. Y ahí está la mayúscula. ¿Está? Si yo lo corro de vuelta, me olvidé de leer. Está la mayúscula. Si yo escribo el modo A es append. O sea, a continuación de lo que yo escribí, escribe lo siguiente. ¿Sí? Entonces el archivo tiene una A. ¿Qué va a escribir este programa? ¿Qué va a hacer este programa? Va a escribir una A nuevamente. Y ahora la pregunta es, ¿en dónde va a escribir la A nuevamente? Y como yo imprimí un carácter nada más, ¿sí? El modo texto imprime a continuación. No es una nueva línea, porque para escribir una nueva línea yo tendría que poner un carácter nueva línea. ¿Sí? En cambio así, es simplemente si yo lo abro, ¿ven? Ahí está la A continuación. Si vuelvo al W, ahí está, vuelve a una, en realidad borró todo lo que había y puso la A. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, está la otra función que se llama putS. PutS es, tengo que mandarle una cadena, vamos a mandarle archivo, o sea, va a escribir el nombre del archivo. Va a escribir en el archivo el nombre del archivo. Pero fputS necesitaba también algo más, a ver. Esta fputS, no necesitaba nada, era eso. Bueno. Esto es lo que yo les decía, creo, a los otros chicos. Yo no me acuerdo de todas estas funciones. fputs, fputc, getc, fgetS, fgetc. Yo no las uso cotidianamente. Yo en realidad siempre uso fprintf y fscan, fscanf. ¿Sí? Siempre uso eso. Entonces, por ahí no estoy muy seguro de cómo se usa. Entonces, y que lo más natural del mundo es ir y buscar en la ayuda. No tengan miedo de la ayuda. ¿Sí? La ayuda, justamente, las funciones tienen sus manuales y la información, su documentación, y hay que leerla. ¿Sí? Ustedes para el parcial y para el final y qué sé yo, bueno, la tienen que saber porque la tienen que saber, es parte de lo que se evalúa. Pero después en la vida no es algo que les queda incorporado, lo van a ir olvidando. A menos que sea algo que realmente usen todo el tiempo, que ahí es como que lo asimilan y ya está, y ya es parte de lo que ustedes hacen siempre. El resto de las cosas, y bueno, no se asusten. Digamos, no tienen que acordárselo de memoria ni sentirse mal si no lo recuerdan. Sí es importante que lo sepan para el parcial porque es justamente una etapa de que se evalúa eso, a ver, ¿sabes usarlo o no lo sabes usar? Se supone que tendrían que haber practicado muchísimo, entonces lo tendrían que saber. Pero en la realidad de la vida, las funciones, exactamente estas funciones que reciben parámetros,
Y bueno, hay que fijarse a ver cuáles son y en qué orden van. Sí, es así, no queda otra. No le tengan miedo a la ayuda. Lean la ayuda. Sí, como las funciones de la string. Son muchas también. ¿Cuáles? Ah, las de string, sí, son muchísimas. Sí, ni hablar. Y sí, bueno, y encima hay veces que la cadena destino va adelante y hay veces que la cadena fuente va adelante. Eso es un bajón. Vos decís, ¿por qué no me pones si hay un jefe que hace todas estas, que dirige este proyecto, el de string, y debería preocuparse por lo menos por que sean en el mismo orden? Ahora ya no lo pueden cambiar porque para que tenga compatibilidad hacia atrás deberían ser, ya está, siempre igual, ya es un estándar. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, stream, estas son las funciones que tiene stream, miren. Todas estas funciones tienen stream. Son muchas, en serio. Bueno, de estas yo uso string compare, string copy y medio que no uso muchas más que esta. Y string len, esta. String len está bueno porque te dice cuál es el tamaño de una cadena. String len, string... Y después supongo que hay una que es concatenar también. String, creo que... No, pero las que más uso es string compare. String compare y string copy es lo que más uso. Y string len. Bueno, ¿en dónde estábamos? fputc, vamos a poner el nombre del archivo en P. Listo. Como el nombre de escritura. Tac. Ahí está, abrimos nombres txt y adentro tiene nombres txt justamente, que era la cadena que le escribimos adentro, ¿no? También está, así como está fscanf, está fprintf, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, que me parece que es mucho mejor. Fprintf, sí, es igual que printf, exactamente igual que printf, pero podemos, lo que necesita primero es, primero va al stream y luego va lo mismo que el printf, ¿sí? El sentido de esto es que se usa más o menos la misma función y entonces sigue, después todos los argumentos son iguales, ¿no? Entonces acá, si yo quiero escribir la cadena, ¿qué pongo? %s. La ventaja que tiene el printf, el fprintf, es que nosotros ya ponemos una cadena formateada. Por ejemplo, si yo quiero poner un barra n, no me hace falta poner otra cosa, ¿sí? Pongo un barra n, pongo acá, por ejemplo, a. Vamos a poner primero w y después vamos a ponerla. ¿Qué vamos a poner? Archivo. Listo. Vamos a escribir archivo. Ahí está, borró y escribió. Pero le puso el barra n al final, ¿está? Entonces ahora cada vez que yo escriba con el a, 4 veces. Ahí está. Los va agregando al final, ¿está? En cambio, si yo pongo w y en vez de esto pongo como hacen, vamos a volver al fputs, archivo, afp. La primera vamos a escribir. ¿Qué pasó? Escribí mal. fpus. No, fputs. Ahí está. La primera vez lo escribí. Ahora vamos a escribir 4 veces. No, 3 veces más. 1, 2, 3. Vamos a abrir la cadena. ¿Vieron? Punto para printf ahora. No tenemos forma, sí, tenemos que imprimir un carácter de fin de línea o algo raro, porque si no me lo imprime uno detrás del otro. En cambio en el printf, ¿qué pasaba? Y en el printf yo directamente pongo, cuando imprimo una cadena, le pongo el fin de línea y ya está. Ya está formateada la cadena, ¿no? Ese es, como decía, punto para printf, para fprintf. Y bueno, así podemos hacer un montón de cosas. ¿Qué era que había hecho? No, yo había hecho el scanf. Había hecho un archivito con scanf para leer el programita. Podríamos poner acá que lea. Vamos a poner que lea. Este no. Este dejémoslo así.
fscanf. ¿Qué lee fscanf? Cadena precio. No, leer frutas, ese es. Y leer frutas. Y vamos a copiarlo. Y vamos a poner leer programa. Y en vez de leer esto, vamos a leer el mismo programa que se llama leer programa. .c. Entonces vamos a abrir el archivo para lectura y vamos a leer todo el programita. Y vamos a leerlo todo el programa. Eso también que quería que vean que era simpático. Creo que ahí anda. No hice nada, ¿no? Simplemente cambié el archivo de leer y le saqué esto porque como tiene muchos espacios, cuando lea el .c, para que me imprima la línea completa hay que poner esto. Podría ser fgets también, pero no, lo vamos a poner ahí. Ahí está el programita. También no tiene espacio ni nada, ni tabulaciones, porque lo filtra con esto, con el espacio este. Pero tengo que ponerlo porque si no, me parece que si no después alguna otra cosa se va a romper si no lo uso. Yo lo pongo. Ahí está, ¿eh? Tiene que estar para que ande bien. Tenemos un programita que lee el programita del código fuente. Está bueno. Para flashear un poco. Bueno. Preguntas. Vimos la escritura, putc, puts y printf. Lo otro que podíamos ver era la lectura-escritura. Hay un programita. Este es un programita que yo había hecho. Como les decía, en general nosotros vamos a trabajar no en el main, porque los programitas acá es muy trivial, ¿no? Acá un programita es muy tranqui. Pero el programa debería tener funciones como siempre. Esto no borra todo lo que habíamos visto hasta ahora. Yo lo hago así en una sola para que sea más rápido de escribir nada más, porque es muy trivial. Abro el archivo y simplemente lo imprimo. Pero si usted tiene que hacer algo, por ejemplo, este programa, ¿sí? Vamos a hacer este programa. New. ¿Cómo se llamará? Bueno. Estudiante.c. Es un programita que va a cargar estudiantes en un archivo. ¿Sí? Esto va a cargar estudiantes en un archivo. Y tiene el A+, porque en realidad lo que va a hacer es, cuando no existe, si no existe el archivo, lo va a crear, ¿sí? Y va a empezar a agregar al final. Pero el más quiere decir que también puede leer, ¿sí? El más quiere decir que puede leer. Fíjense que hay una función acá que es mostrar, y evidentemente lo que va a hacer esa función es mostrarnos el contenido que tiene. Y en el main simplemente ponemos el close, lo vamos a poner así, vamos a hacerlo. Abre el archivo y se lo manda al menú. En realidad se lo manda al menú, al puntero, porque vamos a ir paseando el FP por todos los programas, ¿sí? Por todos lados vamos a ir paseando el puntero. Por ahí también, cuando estábamos charlando este fin de semana, había algunos chicos que decían, no, pero no quiero ir pasando los punteros, las variables de una función a la otra, porque está en el main nomás. Y sí, en realidad no es un problema eso, ¿sí? Fíjense que acá, desde menú se va a pasar a todos lados, porque hay un solo llamado a una sola función que es menú. ¿Sí? ¿Y menú cómo es? Y menú seguramente tiene acá lo que hacíamos siempre, los menucitos. Está grande este menú.
Entonces recibe, es lo que siempre hacemos, pero bueno, podríamos hacerlo con puntero funciones también. Arreglo puntero funciones. Menú opción, no tiene nada raro, ¿no? Es agregar, mostrar o salir, nada más. Y vamos a ver el otro. Ahí está, estas son las opciones. Y la función agregar, que ahora se las explico. Tampoco tiene nada raro. Fíjense cómo es. Cargamos. Después esto va a estar bueno cuando lo pasemos esto con estructuras, ¿no? Cuando la clase que viene vamos a hacer esto mismo, pero con estructuras y con archivos binarios. ¿Qué tenemos acá? Ingresa el nombre, ingresa el apellido, ingresa el legajo. Listo. Cuando tenemos todos estos datos, ¿qué hacemos? Lo escribimos en el archivo, en una sola línea, ¿sí? Legajo, apellido, coma, nombre. ¿Saben? Nada raro. Y quedaba una que era mostrar. Y ahí viene la papa que es el rewind. ¿Sí? El rewind es una funcioncita que lo que hace es mandar el puntero el puntero del archivo, ¿sí? Puntero file, hace que vuelva hasta el principio. Entonces se puede mostrar todo el contenido. Porque ¿qué pasa? Estamos en A+. Quiere decir que cada cosa que agreguemos va a ir agregándose al fondo, ¿sí? Si yo lo abro ahora, o sea, lo abro después al programita. ¿Tá? Siempre se carga al final. Pero siempre que yo quiera, puedo mostrar todo el contenido. Entonces hago el rewind, siempre en mostrar hago el rewind. Y entonces eso lleva el puntero hacia arriba y se pone a mostrar todo el contenido, ¿sí? Y acá la característica es que usé fgets y fputs. Es conveniente. Y fíjense que fputs usé stdout también. ¿Ven? Con fputs yo puedo escribir en cualquier stream. Stdout es un stream también. ¿Sí? Y es conveniente que cuando usen fgets, usen fputs por los finales de línea. Es como que el gets toma los finales de línea y los filtra, y el fputs, y digamos, los saca de la cadena, y el fputs cada vez que imprime agrega un final de línea. Entonces es como que son complementarios, ¿sí? Son de uso complementario. Y acá ahora lo vamos a probar, pero creo que podría usar puts sin stdout. Vamos a probar esto. Ahí está. ¿Qué quiere? Agregar, mostrar. Si pongo mostrar, no me muestra nada, porque no hay nada. El archivo está abierto, pero nunca no tiene nada. Vamos a agregar. En ese nombre, clave, apellido, número de legajo, 1, 2, 3. Muy bien. Mostrar, pongo ahí. Y ahí está, ya apareció, ¿eh? El archivo todavía ni siquiera nunca se cerró, ¿sí? Pero ya el archivo está funcionando. Yo pongo 2 y me sigue mostrando, ¿sí? Ya está grabada esta información. ¿Ese es por el rewind, profe? Claro, cada vez que yo pongo mostrar va al rewind y va hasta el principio del archivo. Ahora yo digo, bueno, agregar, a ver, vamos a agregar algo. Ingresa el nombre, un clásico de Pepito el Conejo. Era al revés, era. No. Esto es filosófico. Pepito es el nombre o el apellido. Número de legajo 54321. Muy bien. Mostrar. Y ahí están los dos. ¿Ven? Si yo salgo, listo. Salí. Si lo vuelvo a ejecutar, obviamente me va a mostrar los dos, ¿no? Si yo pongo agregar, me va a poner otro. Mostrar. Ahí está funcionando. Sin ningún problema. Profe, ¿y cómo haríamos si, por ejemplo, quisiéramos agregar uno y que se sobrescriba del primero? O sea, que ya el primero después no aparezca. Excelente. Para eso la clase que viene, eso que vos querés hacer, ahí tiene dos formas.
la forma fácil es decir, creamos un archivo, creamos un archivo aparte temporal, le hacemos el cambio que queremos, guardamos los dos archivos y hacemos el cambio, le cambiamos de nombre y borramos el temporal. ¿Sí? ¿Se entendió? Como si fuese... Usamos una variable como la variable temporal, pero ahora es como un archivo temporal y después borramos el temporal. Pero de esa manera no está bueno. En realidad lo que está bueno es usar archivos binarios. Los archivos binarios nos van a permitir el acceso aleatorio, o sea, poder ir a cualquier registro, tomarlo, editarlo, volverlo a poner en el mismo lugar y volver a cerrar el archivo. ¿Sí? Esa sería la manera súper óptima de cómo vamos a trabajar la clase que viene. Pero esos archivos son en modo binario, o sea, archivos binarios es... Ahora estamos viendo archivos de texto. Lo que yo estoy diciendo son archivos binarios. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que vamos a trabajar como si fuese la memoria. Exactamente igual que como si fuese la memoria. O sea, si tenemos una estructura, vamos a agarrar la estructura y la vamos a poner así como está adentro del archivo. ¿Sí? O un texto, una cadena de texto, lo que sea. Pero vamos a trabajar no con texto, como recién. Vieron que cuando poníamos el printf, ¿qué hacía? Como que transformaba la cadena gracias al %d, ¿o no? Teníamos un entero y lo imprimíamos y gracias al %d me imprimía una cadena. O el scanf. Yo leía el 180 que era una cadena de texto, pero lo ponía en una variable que era entera. Entonces es como que el printf o el scanf me hacían la conversión y pasaba de números a texto o de texto a número. Ahora no, ahora vamos a trabajar, si yo tengo un entero de 180, vamos a escribir el 180 en 4 bytes. ¿Sí? Vamos a hacerlo con los bitsitos. Entonces después nosotros vamos a poder levantar la información como si fuese en la memoria y pegarla directa en la memoria, o de la memoria al archivo, del archivo a la memoria. Entonces ahí vamos a poder hacer re fácil, vamos a crear una estructura, un arreglo de estructuras, por ejemplo, de estudiante, y vamos a cambiarle las notas, vamos a abrir un registro, vamos a cambiarle la nota y vamos a volver a ponerlo ya cambiado. ¿Sí? Por eso vamos a hacerlo con archivos binarios. Preguntas de archivos de texto. Quería ver si podía, antes de cerrar, vamos a hacer acá, si en vez de usar fputs, quiero probar si podemos usar puts nada más, porque puts solo es el pie de la cadena. ¿Sí? Entonces, mostrar, ahí está, ahí anduvo bien. Pero bueno, incluso yo recompilé. Esa es también otra cosa buena, ¿no? Trabajar con archivos. Recompilé el programa. Bueno, todas las veces lo recompilé. Pero esta vez le hice un cambio. Recompilé. Y me está tomando igual los datos de la base de datos, ¿no? Sin salir. Ahora dije, no. Si fputs, en realidad le estoy diciendo que lo haga en stdout, bueno, es lo mismo. Para eso puedo poner puts simplemente sin decirle en qué stream. Porque por defecto, el stream de salida es stdout. ¿Lo ven eso? Entonces, o pongo fputs y le pongo en el stream stdout, o pongo simplemente puts sin el stream. Es otra función. Es lo mismo que printf. Si yo quiero el printf, acá este printf, yo puedo reemplazar cualquiera de estas líneas, ingrese el legajo. Vamos a ver el que muestra. Acá, en cualquiera de estas líneas, yo puedo cambiar por fprintf, siempre y cuando ponga acá stdout, porque es el stream. ¿Sí? fprintf siempre funciona con stream. No es una buena práctica porque si yo voy a trabajar sobre pantalla, y bueno, usa printf. Pero tiene que saber que sí se puede. En realidad printf lo que hace es llamar a fprintf con stdout como stream. ¿Sí? Bueno. Questions?
que puse en the cloud. ¿Puse recording in the cloud? Me equivoqué. Bueno, no importa.